Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, bendice este mensaje, estas palabras, que con ella nos hables y nos hagas entender tus caminos. Ayúdanos a que nuestra vida espiritual e individual contigo no sea interferida por nada, por ningún pensamiento malo en nosotros, que no seamos juzgadores ni jueces de los hermanos que no vienen. Ayúdanos a ser preocupados más que nada por nosotros mismos, Señor. Quiero preocuparme por mí, quiero no mirar las viñas de los otros, sino ocuparme en la mía, en mi viña y trabajar por ella. Y si los demás se caen, pues qué poderoso eres tú para levantarlos, Señor. Bendice pues esta palabra, este mensaje, Señor. Te ruego que ayudes a los que andan enfermos, que los levantes, que los ayudes a llevar su vida, que les sea no difícil, Señor. Ayúdales, por favor, Señor, que estén bien. Y gracias te damos en esta mañana. Queremos hacer todo en este lugar para agradarte. No queremos aparentar como tu pueblo israelita una sinceridad o una fidelidad o algo que no es realmente del corazón. Queremos hacer las cosas como Josías lo hizo, de verdad, desde su corazón, Señor. Gracias, bendícenos en el nombre del Señor Jesucristo y te alabamos y te damos gracias. Amén. Segunda de Reyes 22, versículo 1. Segunda de Reyes 22, 1. La vida de los reyes, hermanos, es muy, pues muy ilustrativa, de mucha enseñanza, de mucha bendición, y a veces uno se conmueve por las, pues por el amor de Dios en ellos, a pesar de sus muchos pecados y malas decisiones. Vemos la misericordia de Dios sosteniéndoles, guardándoles. Y aquí lo tenemos, tenemos registrado la vida de los reyes con todos sus crónicas, con todas sus hazañas, con todas sus virtudes, con todo lo bueno que hicieron, con todo lo malo que hicieron. Esa es una de las bendiciones y ventajas de la Biblia, que la Biblia narra aún las cosas que los hombres ocultarían de las personas, que no escribirían el lado oscuro de ellos. Hay un programa que se llama El lado oscuro de la fama por Sergio Sepúlveda, y él saca o en su programa narra lo que normalmente no veríamos o no conoceríamos de las personas de la televisión o de los políticos, de las personas importantes que nosotros a veces admiramos, que no lo conoceríamos a través de las historias normales o de la televisión normal. No lo conoceríamos si no fuera por este lado oscuro de la fama de los artistas y de los demás personajes. Y así es la Biblia. La Biblia narra las faltas y aún cosas muy feas. La Biblia narra, y por eso debemos agradecer a Dios por permitirnos conocer no solamente el buen ejemplo de las personas que finalmente nos fue dejado para nuestra admonición, sino que también conozcamos sus flaquezas, que sepamos de qué pie cojeaban y podamos nosotros aprender, dice la Biblia, en quienes los fines de los siglos han parado. Entonces, hoy vamos a conocer un poco acerca del rey Josías. Cuando yo leo esta historia, y créame que la he leído algunas veces, en esta semana estuve también leyendo la historia de Josías, de este buen rey. La verdad es que no hay otro
mejor rey que Josías. Creo que él fue mejor que David, porque la Biblia misma lo dice. Fue mejor que sus antes que él, fue mejor que los que vinieron después de él. Simplemente Josías fue un rey increíble, hermanos, ¿verdad? Obviamente alabamos la misericordia de Dios, como dijo Pablo, no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. 22:1, vamos a conocer un poco acerca de este buen rey, el rey Josías. Dice aquí, cuando Josías comenzó a reinar, Segunda de Reyes 22:1, cuando comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Idida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Hermanos, tenemos a un excelente rey que comienza su reinado a los 8 años. Ahora, no quiere decir que a los 8 años él asumió de lleno todo el peso del reino. Obviamente, él tuvo tutores, tuvo asesores, tuvo gente madura que lo guió, tuvo gente que lo asesoró, pero yo estaba pensando, de un niño de 8 años, ¿qué estarías tú haciendo a la edad de 8 años? Algunos de nosotros, los de esta generación, que todavía no salimos tan peorcitos como los millennials, que son terribles, que la verdad están por la calle del desastre. Los millennials son los de 2000 para acá, los que no lo saben. Todavía nosotros, los de atrasito de los millennials, todavía tenemos algunos principios, algunas cosas buenas. Como dice la Biblia, se han hallado en ti algunas cosas buenas. Yo creo que nosotros todavía hay algunos valores rescatables en nosotros, los de esta generación, los que tenemos, no sé, 40 años, 45 o 50 años. Todavía hay algunas cosas que hoy en día casi no vamos a encontrar en los famosos millennials, ¿verdad? ¿Qué hacías, hermana suegra, usted qué hacía a sus 8 años? ¿Qué estaba haciendo cuando tenía 8 años, si se acuerda? Pues muy poco, pero sí tenían como la responsabilidad de educar a mis hermanos. No, eso me acuerdo. Y ahí esa edad empecé yo a tener esa responsabilidad. Sí, a algunos les tocó responsabilidad a los 8 años aún, ¿verdad? Un niño cuidando a otros niños, ¿verdad? Pero, hermanos, bueno, le pregunto a la hermana Adelina, ¿usted qué hacía a sus 8 años, hermana Adelina? Allá en el rancho me estaban enseñando a cuidar los puercos, los pollos. A los 8 años a eso me dedicaba a darles de comer. Eso era lo que me estaban enseñando a los 8 años. Así es. Mira, hermanos, y así podríamos preguntarle a cada uno de ustedes. Y si yo le preguntara a los mayores, y casi la mayoría de nosotros coincidiríamos que a nuestros 8 años, pues ya teníamos ciertas responsabilidades, ¿verdad? Ya teníamos ciertas responsabilidades, ya hacíamos labores y trabajos pesados que ahora un niño de 30 o 40 años que está todavía bajo el cuidado de su mamá, todavía tiene miedo de trabajar porque se le rompen las uñas y se les acomodan el cabello y se le cae el gel. Pero bueno, nosotros a los 8 años ya teníamos ciertas responsabilidades, ¿verdad? Ya estábamos jugando, ya nos jugábamos, no sé, con juguetillos, cositas simples, nos divertíamos con piedras, hacíamos monitos de lodo, como nosotros en el rancho, hacíamos unos araditos y aramos en la arena nosotros, y con cositas simples nos entreteníamos a los 8 años. Pero, hermanos, tenemos aquí a un niño
de la descendencia de David, de la monarquía de David, de la línea de David, de la línea y familia de Jesucristo, un niño de 8 años que él no está pensando en jugar, que él no está pensando ni siquiera en estudiar, que no está pensando en ninguna otra cosa, sino que está pensando cómo buscar a Dios. Qué increíble, ¿no, hermanos? Qué increíble que un niño a los 8 años, en vez de que él esté pensando en sus juguetes, que esté pensando en qué le va a pedir al niño Dios, que esté pensando en su próximo cumpleaños, qué es lo que va a pedir, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer. Estamos viendo a un niño de 8 años que está pensando lo que va a hacer con un reino que está completamente patas para arriba. Porque así le dejaron el reino a Josías. Mira qué interesante, antes que se me pase ese dato, dice en el versículo 2 que él hizo lo recto, como David su padre. Y aquí se me hace triste, hermanos, como la Biblia no dice que hizo lo recto como su padre biológico, que fue Amón. No, sino que se escoge a su padre espiritual, que fue David, y lo comparan a él y no a su padre biológico. Y qué triste que los padres biológicos en algunos ejemplos no existen, porque no han dejado buenos ejemplos para sus hijos. No, aquí no está antepuesto Amón. Amón, el padre de Josías, no es aquí puesto como para que se diga que Josías hizo lo recto, como su padre Amón, porque no es un buen ejemplo. Y qué triste, se me hace triste que no haya este tipo de buenos ejemplos y que se tenga que recurrir a un ejemplo espiritual para decir que hizo lo recto, no como su padre biológico, sino como aquel padre en la fe, o su abuelo quizá. Josías estaba él pensando, hermanos, cómo o más bien a asumir la responsabilidad que le han dejado de un reino, Judá y Jerusalén. Miren, hermanos, le dejaron un reino patas para arriba completamente. Haz de cuenta, así como cuando Ernesto Zedillo, él recibe el sexenio, completamente el país hecho añicos, ¿verdad? La terrible devaluación y los problemas que le dejó el pelón, el orejón pelón que vive en Los Pinos, o que vivía en Los Pinos. Él recibe un país completamente, qué difícil, hermano. Qué difícil. Cuando me dejan un país caminando y funcionando, pues yo solamente me tengo que subir al carro y seguirlo manejando y caminando bien. Como ahora nuestra alcaldesa Tere Jiménez, ella está dejando un buen camino a Leonardo Montañez, que será el próximo alcalde. Le está dejando un buen municipio. Le dijo Tere Jiménez: mira, Leonardo, ahorita nos quedan no sé cuántos millones de dinero. O sea, tú ya vas a entrarle al gobierno municipal con muchos millones. O sea, ya empiezas tú para gobernar bien. O sea, no te dejo una deuda, porque Teresita Jiménez pagó toda la deuda del municipio. Entonces te dejo un municipio limpio, sin problemas y hasta con dinero. Pero, hermanos, Josías recibió un reino completamente terrible. De lo más terrible se lo dejaron, lleno de brujos, lleno de brujas, altares a los ídolos por todos lados. Y qué difícil recibir un reino así. Y sin embargo, hermanos, a pesar de la situación tan mal que había en Judá y Jerusalén, y a pesar de que Dios le había dicho a Josías: mira, Josías, Jerusalén, Judá, están determinados a
a la destrucción. O sea, Dios le había advertido que prácticamente lo que tú hagas no va a ser posible que mi ira sea parte de ellos. Ahora, hermanos, cuando alguien, o si Dios me dice de esa manera las cosas, pues a mí me desamoralizaría, ¿no? Pues entonces, ¿para qué voy a hacer algo si no hay garantía de lo que voy a hacer? ¿Verdad? Si a mí me dicen ponte a trabajar, pero tienes un 98% de probabilidades de que no vas a recibir ganancia, entonces yo no trabajo. Y así se le dijo a Josías. A Josías Dios le dijo, mira Josías, la verdad es que va a ser muy difícil de que Jerusalén, por su gravedad de pecados, sea libre. O sea, prácticamente no hay nada que puedas hacer por ellos. Y aún así Josías, hermanos, él no se sentó, él no se desanimó, él comenzó a trabajar de una forma con tanta sinceridad, con tanto amor, con tanto celo, con tantas ganas de hacer algo por el reino. Quizá pueda apartar la ira de Dios. Quizá pueda agarrarle la mano a Dios y decirle, Dios, ten misericordia. Aún así, con pocas probabilidades de que Jerusalén fuera libre, Josías hizo una obra y un trabajo, hermanos, que no tenía ninguna garantía de que su pueblo fuera libre. Ahora nosotros, no, hermanos. Nosotros tenemos muchas garantías de que todo lo que sembramos vamos a cosechar, y de que en toda labor hay fruto, y de que Dios no puede pasar por alto un vaso de agua fría dada en nombre de discípulo, que todo lo que hagamos, hermanos, aún sea venir a la reunión los jueves, los domingos, lo que hagamos para el Señor, no hay nada que va a quedar en el olvido, nada. Y aún así, si no hubiera premio, hermanos, todos los días yo me levanto con el agradecimiento a Dios de que Dios me libró del infierno, que me libró de las llamas eternas, y que cada día que yo sé que alguien se muere y yo sé que no fue salvo, y yo digo, él está en el infierno, qué cosa tan terrible Dios me libró. Y por ello yo sigo adelante. Josías fue el mejor, hermanos. Yo no sé si ustedes han leído todos los reyes, pero lo que fue Josafat, Ezechías y Josías fueron mis reyes favoritos, ¿verdad? Fueron muy especiales estos reyes. Y miren, hermanos, a pesar de, como les digo, a pesar de que Josías recibió un reino muy mal, muy deteriorado, a pesar de que no tenía muchas probabilidades, él se puso a trabajar, y a pesar de que no tuvo buenos ejemplos para poder inspirarse, aún así él fue el mejor rey. Porque ¿qué hacemos hoy en día? Pues culpamos al gobierno, ¿no? O culpamos a los papás, o culpamos a la gente, culpamos a la iglesia, culpamos a todo el mundo. Si yo estoy mal o si ando mal, pues es que yo no tuve buenos ejemplos. Dicen algunos jóvenes, es que mi papá era un tal, mi mamá era una tal. Entonces, como que justifican su pecado. Como que justifican su mala vida o sus faltas, las justifican. Pero hermanos, Josías no tuvo buenos ejemplos. Por eso los jóvenes no tienen ninguna razón en quejarse. Dicen, es que mi papá no estuvo conmigo, es que mi papá no fue un buen ejemplo, mi papá nos abandonó. Pero mira, tenemos aquí a un niño de 8 años que su abuelo Manasés reinó 55 años. ¿Y sabes quién fue el que empujó a toda la nación de Jerusalén? Los llevó hasta un punto en lo cual Dios ya no podía soportarlos a causa de sus terribles abominaciones. Fue Manasés. ¿Por qué crees que llegó hasta este punto en el cual Dios estaba tan enfadado, en el cual Dios dijo que no había nada que podía cambiar su determinación para destruirlos? Manasés, el abuelo de Josías, reinó 55 abominables años.
Y él hizo todo lo más malo y lo más peor y lo más sucio que uno se pueda imaginar. Él lo hizo. Y tan grave fue su pecado que Dios permitió que los babilonios vinieran por él y lo llevaran preso a Babilonia y lo encarcelaran a este Manasés. Y cuando él se vio en grande aflicción, él pidió perdón y Dios lo regresó a su reino, hermanos. Pero ya a final. Y aún así, la ira de Dios todavía seguía ardiendo sobre la nación de Judá o sobre Judá y Jerusalén. Todavía. Entonces, Manasés reinó 55 años, dejando el reino completamente infectado de lo más sucio y perverso que uno se pueda imaginar. Y luego se muere Manasés y reina Amón, hijo de Manasés, padre de Josías. ¿Y cuántos años reinó Amón? 2 años. E hizo lo malo en los ojos de Jehová y sus propios siervos lo mataron. Entonces, ¿cuáles buenos ejemplos tuvo Josías? No tuvo buenos ejemplos, hermanos. En realidad no hubo nada en quien inspirarse. Nada. Y sin embargo, él, a pesar de tan malos ejemplos que él tuvo en su propia familia, él no se sentó diciendo, no, pues es que el gobierno es culpable. ¿No lo ha escuchado toda la gente? Es que el gobierno es culpable. No, el gobierno no es culpable. El gobierno da muchas oportunidades. Ni es culpable tampoco la economía, ni tampoco es culpable Estados Unidos. No, hermanos, nosotros somos culpables, cada uno de nosotros. Nosotros somos culpables. Ese Josías no se sentó ahí diciendo, pobre de mí. Ay, pobre de mí. Es que yo no puedo sobresalir. Me dejaron tan mal camino, me dejaron tan mal ejemplo. No, hermanos, él se levantó, se puso a trabajar. E hizo algo tan increíble. Excelentes reformas. Limpió Judá y Jerusalén, y no solamente se conformó con su propia Judá y Jerusalén, donde él vivía en las tribus de Judá de ese lado, pero él se fue aún hasta las otras tribus del norte, hermanos. Las otras tribus se fue hasta por allá con su celo, limpiando y tirando altares, sacando los huesos de los profetas, de los perversos, y los quemaba y los echaba en los altares, e hizo cosas increíbles. ¿Quién es culpable entonces de si uno hace mal o si uno hace bien? Hermanos, uno es culpable, para bien o para mal. Estaba leyendo una epístola del hermano Memo del año 2004, cuando Noah Espada, el hijo de Rolando Espada y de Ángela, este muchacho cristiano supuestamente mató a 2 personas en Estados Unidos a sangre fría. Y dice el hermano Memo que no hay que sentir compasión por él. No sientas compasión por él. Eso es menospreciar a las víctimas. Que lo van a ejecutar, que le ejecuten. Pobres papás. Pero cuando nosotros conmiseramos con los delincuentes, estamos despreciando a las víctimas. Y dice el hermano Memo, ¿quién es culpable? ¿La iglesia es culpable por este muchacho que asesina a 2? ¿Son culpables sus papás? ¿Es culpable la iglesia? ¿Es culpable sus amigos? Dice el hermano Memo, claro que no. El único culpable, el único responsable es él, nadie más. Porque sus padres le dieron buen ejemplo. Sus padres fueron buen ejemplo, fueron misioneros en México. Los hermanos Rolando y la hermana Ángela sirvieron como misioneros muchos años, los criaron en un hogar cristiano, y aún así el muchacho se perdió y sigue en la cárcel. Yo no sé si ya lo van a ejecutar, yo no sé, pero lo que quiero decir, hermanos, es que a veces con malos ejemplos hay personas increíbles, y a veces con buenos ejemplos hay personas muy malas. ¿Sí entiendes? Entonces no son culpables los papás muchas veces, ni el gobierno, ni la iglesia.
Entonces nosotros somos culpables, ¿verdad? La mañana me decía alguien que de broma, es que yo no crezco en la iglesia. No, es que no depende de la iglesia, depende de nosotros, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Ah, es que en esa iglesia no crezca. Si no creces, es que tú no quieres crecer. Tienes todo para crecer. Todo para crecer. Tienes la Biblia, tienes a Dios. ¿Qué más quieres? ¿Verdad? Bueno, hermanos, entonces así están las cosas como les iba diciendo. Y yo creo, hermanos, si no hubiese sido por una triste decisión de Josías, ¿verdad? Y si no se nos hubiese escrito esa decisión tonta, en que él se metió haciendo algo tonto y metiche, él hubiera sido perfecto en su reino y hubiera sido el mejor. Pero hizo algo muy tonto y que nos redarguye y que nos conmueve el corazón. ¿Cómo es que un rey tan bueno, una joya, ¿verdad? Una joya, muere violentamente a sus 39 años? ¿Por qué un hombre tan malo como Josías reina 55 años? ¿Y por qué un hombre tan perfecto y como Josías y de una forma tan extraña la justicia y la providencia de Dios se lo lleva? ¿Por qué Dios lo dejó? Era una joya para Judá, era una joya, hermanos, cuyo valor a los ojos de su gente simplemente no le valoraron. Pero era una joya, que si no hubiese sido por esa ocasión, mira, vean 2 de Crónicas 35, guarden su lugar allí donde estamos, 2 de Crónicas 35, 20. ¿Por qué Dios se lleva una joya que era de tanta bendición para el pueblo, hermanos? Y muy joven, a los 39 años. Mira, dice aquí 35:20, 2 de Crónicas. Después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa, Nechao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Carchemis, junto a Éufrates. Y salió Josías contra él. Y él envió embajadores diciendo: ¿qué tenemos yo y tú, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino con la casa que me hace guerra. Y Dios me dijo que me apresure. Déjate pues de meterte con Dios, que es conmigo, y no te destruya. Mas Josías no volvió su rostro de él. Antes se disfrazó para darle batalla. No atendió a las palabras de Nechao, que eran ¿de quién? De boca de Dios. Vino al campo y Nechao lo mata. Ah, qué lamentable, hermanos. Qué triste. Mire, hermanos, esa es la única falta que yo encuentro en Josías. Pero es muy lamentable. Él trató de alguna manera sacar ventaja para su pueblo Judá, y él le sale al encuentro a Faraón, y Faraón le dice claramente: mira, Josías, la bronca no es contigo, yo no vengo a pelear contigo, quítate, ¿verdad? Hazte un lado, no me estorbes, mira, mi problema es con los asirios. No lo dice ahí, pero las historias así lo avalan, las historias de los judíos así lo avalan. Él le dijo: quítate, pero ese Josías se disfrazó, se puso necio, se puso terco, se mete en la batalla y lo matan. Qué lamentable, hermanos. Qué triste que se corte de una manera tan triste de tajo la historia y el reino de uno de los mejores reyes. Nos hubiera gustado que se hubieran escrito muchos capítulos de él, que hubiera vivido muchos años. Pero muere a los 39 años, prematuro, demostrando con ello que Dios aún seguía muy enojado. ¿Con quién? Con el pueblo de Judá y con Jerusalén.
Y la providencia de Dios y la justicia de Dios se lo llevan de una manera tan extraña. Uno diría, bueno, Señor, a veces no entendemos, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te llevas a la bendición? ¿Verdad? ¿Por qué te llevas al que es tan bueno? Él murió prematuramente, pero dice aquí, hermanos, que él no escuchó algo a través de este inconverso. Este inconverso le dijo, mira, Josías, Dios me mandó. Hoy, Dios lo mandó. Dios habla por los mundanos, ¿no? Dice Faraón, Dios me mandó, Josías. Deja de meterte con Dios. O sea, tú no puedes tener aquí ningún éxito porque te estás metiendo en contra de Dios. Y Dios me mandó para acá y tú no te metas. Bueno, tristemente se metió y vemos el triste desenlace. Bueno, hermanos, Josías, capítulo 23 de Segunda de Reyes. Lo lloraron mucho. Sí, al final no lo valoraron. Al final no lo apreciaron. Al principio no le trajeron flores, pero al final al principio no le trajeron flores, al principio no le trajeron adornos y cosas para decirle al rey que lo amaban, que lo valoraban, que lo apreciaban. Al final, bueno, se las llevaron a la tumba, pues ya él ya no las disfrutó, pero al final hicieron un gran duelo por él. Bueno, qué triste. Bueno, hermanos, dice el capítulo 23, versículo 1, Segunda de Reyes 23:1, dice, entonces el rey juntaron a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, y con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo alianza. Y él prácticamente, hermanos, qué buena intención de Josías. Y no es así, hermanos, la intención de los padres biológicos y los padres en la fe. Y a veces, tristemente, aunque nosotros nos comprometemos por los demás simplemente no responden. Dice que Josías se puso en pie e hizo alianza delante de Jehová, de que irían, no solamente de que él iría, sino que irían todos los de Israel, todos los de Judá. Y no queremos nosotros que vayan a la gloria todos. ¿No dijo Pablo al rey Agripa cuando Pablo estaba predicándole al rey y el rey se sorprende? Le dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué le dice Pablo? Oh, yo sí quisiera que tú fueras creyente también. Yo quisiera que tú también fueras cristiano, que tú también fueras salvo. Y si se pudieran las paredes también. ¿Y no queremos nosotros? ¿No quiere la hermana Belina que su hija sea salva? ¿Y no lloramos nosotros por nuestros hijos todos los días? ¿No oramos por ellos? ¿No nos levanta el deber? ¿No nos levanta a nosotros la responsabilidad? ¿No nos levanta a nosotros el temor de que puede ser la última oportunidad de los nuestros, pues que queremos que sean salvos? Y no nos duele cuando vemos la iglesia que se desafana y que se van y que no vienen y que no tomamos en serio el gran Dios poderoso que estamos sirviendo. Y aunque nosotros como Josías hablemos por los demás y decimos, Señor, te prometo que todos te vamos a servir, finalmente depende de los demás, si quieren o no quieren. Y así lo vemos más adelante, hermanos. Porque aunque el demás pueblo aparentemente se comprometió y celebraron la Pascua con Josías y firmaron el pacto con Josías y se comprometieron con Josías, de cuando vino toda la destrucción, ¿cuántos la libraron solamente? Solamente Josías, hermano. Probando entonces que todo lo que hicieron los demás no sirvió y que fue en vano.
y que solamente un hombre, Josías, la libró, Dios lo recogió antes de la terrible tribulación. Dios lo recogió cuando viene Nabucodonosor. Josías ya se había retirado con sus pueblos, él ya había fallecido. Por eso cuando vino la masacre a Jerusalén, y pudiera enseñarnos que tal vez cuando venga la gran tribulación, nosotros vamos a ser llevados antes, que no vamos a ver este terrible mal, tal vez. Ese Josías hizo cosas increíbles, hermanos, y él empezó por donde debía de empezar, hermanos, por la casa de Dios. Él llegó a la casa de Dios y empezó a tirar del techo todos los altares que había ahí arriba, todos los altares, las imágenes. El templo del Señor estaba abandonado, había hoyos por todos lados. Había utensilios allí en la casa de Dios. El templo que Salomón había hecho, había utensilios que se dedicaban a los dioses. Puedes leerlo allá adelante, los utensilios que se dedicaban a los dioses. Los sacerdotes de Israel que festejaban a los dioses, que hacían sacrificios a los dioses. Llegó Josías y echó todo patas para arriba en la misma casa de Dios. Dice que había una casa de prostitución dentro de la casa de Dios. Había un cuarto en donde había prostitución sagrada y sodomía en la misma casa de Dios. Ahí dice más adelante: prostitución, sodomía y todo lo más sucio y lo más perverso había en la casa de Dios. Y Josías empezó a barrer y a tirar en la misma entrada de la casa de Dios, del templo que hizo Salomón. Dice que había unos caballos dedicados al sol. Y él empezó a corregir y a ordenar todo eso. Pero sus reformas llegaron hasta muy lejos, hasta que limpió prácticamente a todo Jerusalén y Judá. Ahora, ¿qué sería lo que movió a este niño, hermanos, a actuar de esta forma como lo hizo? Porque ya vemos que buenos ejemplos no los tuvo, ¿verdad? Ya vemos que, pues, ¿en quién se inspira? ¿Verdad? Pues no tiene buenos ejemplos. ¿Qué sería lo que lo motivó a hacer estas increíbles cosas tan sinceras para Dios, hermanos? Me imagino que ya es elegido por Dios. Sí, hermana, pero miren, yo pienso en algunos principios o factores que pudieron haber influido en Josías, y yo pienso que son factores que nosotros debemos también copiar. Aunque no haya buenos ejemplos, nosotros podemos ser buenos, hermanos. Podemos ser buenos cristianos. Y si otros se van y se vuelven, yo sigo a Cristo, ¿verdad? Y aún si mi padre y mi madre me dejaren, yo voy a seguir al Señor, que estemos bien determinados. A veces la reunión sentimos como que no es lo mismo cuando habemos poquitos, como que nos animamos cuando hay un montón, pero cuando hay un montón no es garantía de que Dios se agrade. Acuérdense que cuando David va pasando el arca del Señor, la está cambiando de ciudad, hay gritos y ya hay baile y hay danzas, y David baila con todas sus fuerzas y están cantando, y los sacerdotes, y hay una grande algarabía. ¿Y cómo terminó la fiesta? En tragedia. Yo pienso, hermanos, que estos principios son muy importantes para que nos motiven, y aunque a veces parece que las cosas no van bien, yo creo que debemos de copiarlo de Josías para que nosotros también hagamos lo correcto como lo hizo Josías. Segunda de Reyes 23-25. Vamos a ver 4 de estos factores o principios que obraron en Josías, a pesar de buenos ejemplos, a pesar de gente buena como sus cercanos que lo inspiraran. Aún así, él tuvo algunos principios o factores que lo hicieron hacer las cosas como las hizo. 23-25. Primer principio o primer factor. Dice: no hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés,
ni después de él nació otro tal. Qué lamentable, hermanos, que se acaben se mueran para siempre las personas como Josías. Qué lamentable. Se mueren estas personas y pues nos quedamos como aquellos niños en Estados Unidos que se murió su papá. Y obviamente, hermanos, esto pues pega duro, ¿no? Eso sí pega duro. Cuando el papá fallece, seguramente los papás fallecen, seguramente los hijos van a batallar, ¿verdad? Seguramente vamos a sufrir, vamos a recordar, la conciencia nos va a empezar a regañar y ya a redarguir. Pero qué lamentable. Yo les comentaba de estos muchachos que su papá se murió, se quedaron en la huerfandad, ellos dos, y tristes, abatidos, como culpando a Dios. Dios, me quitaste mis papás y ahora qué voy a hacer. Pero bueno, su cuñado les dijo a estos niños, ¿qué haces llorando? Levántate y haz algo. Entonces estos muchachos se levantaron de su desánimo, de su tristeza, empezaron un negocio de cortinas. Y actualmente es un monstruo de negocio, porque alguien les dijo que se levantaran y a pesar de no tener gente influyente a su lado como sus papás, ellos fueron y son muy exitosos en Estados Unidos. Bueno, yo pienso, hermanos, que el primer factor que obró en Josías fue su amor a Dios. Hermanos, si quiero decirles algo, si no amamos a Dios, no vamos a poder seguir, ¿verdad? El amor a Dios es lo más importante. Y amamos a Dios, no por lo que nos da, ¿verdad? Porque es fácil amar a Dios cuando Él responde mis necesidades, cuando Él llena mi vida, cuando llena mi casa, cuando me da todo lo que yo le pido. Amamos a Dios. Pero Juan dijo que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso le amamos. Y amamos a Dios, y si lo amamos no vamos a hacerle mal, y si amamos a Dios no vamos a hacerle daño, no vamos a hacerle infiel, porque el ser amado se cuida, se protege. Entonces seguramente Josías amaba a Dios, obviamente lo amaba, de ahí sus reformas, de ahí todo lo que hizo, de ahí toda su sinceridad, todo lo que hizo en la destrucción de la idolatría, en la excelente reforma que él hizo, reformó al país completamente. En la excelente Pascua que él hizo, dice que nunca hubo una Pascua como la que él hizo. Segunda de Reyes 23:21. Segunda de Reyes 23:21. Dice aquí: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de esta alianza. Y no fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos. Hermanos, qué cosa tan increíble. No hubo ni tal rey. Nunca jamás hubo tal rey como Josías, y nunca jamás hubo tal reforma como la de Josías, y nunca jamás hubo, ni antes ni después, una Pascua como la que hizo Josías. Y aún así pensaríamos que el pueblo estaría libre, pero el pueblo no es libre por la justicia de otro, hermanos. No, el pueblo no es libre en este sentido por la justicia de los demás. Si el impío hace lo malo, él va a morir. El justo es librado por su justicia. No hubo tal Pascua como la que hizo Josías. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. ¿Aman ustedes a Dios, hermanos? A veces no solamente le decimos a Dios: Dios, dame, pero a veces le decimos a Dios que lo amamos, ¿verdad? Nos arrepentimos y le decimos al Señor: Señor, te amamos porque pues tú eres nuestro Dios y algún día te vamos a ver, y gracias por haberme elegido, gracias por haber muerto en la cruz por mí, gracias por haberme librado del infierno, Señor, pues yo te amo. ¿Qué tanto amas a Dios, hermano? Si amamos a Dios como Josías, entonces vamos a hacer bien como Josías. Ese sería el primer principio en Josías. El segundo, capítulo 2 de Reyes 22:5.
Segunda de Reyes 22:5, ¿cuál sería el segundo factor que obró en Josías? Dice aquí 22:5, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová, y que le entreguen a los que hacen la obra. ¿Cuál sería el segundo factor? Dice que mandó reparar la casa del Señor, la abertura que había. ¿Cuál sería el segundo factor que impulsaba y que movía a Josías a hacer lo que hizo? Amor a Dios el primero, y el segundo, amor a la casa de Dios, ¿verdad? Amor a la casa de Dios. Dice que fue a la casa de Dios, ¿no? Que fue al templo de Dios, que fue para reparar el templo de Dios. A él le interesaba la casa de Dios. ¿Les interesa a ustedes, hermanos? ¿Les interesa la casa de Dios? A Josías le interesaba. Y mire, la verdad es que ni es tanto el lugar, aunque es importante, ¿verdad? No vamos a hacer de este lugar, después de nuestra reunión de adoración y de alabanza, no vamos a hacer un lugar de baile, de prostitución. Sería muy sacrílego y muy malo. Aunque el lugar no es tan importante, de todas maneras sí debe haber cierto respeto por el lugar. Y dice que Josías se interesó en la casa de Dios. Seguramente se ve a quien le interesa la casa de Dios, ¿verdad? Porque es la casa de Dios, hermanos, ¿verdad? Que es columna y apoyo de la verdad. La iglesia, el lugar donde nos reunimos. Sí, aunque el Señor ya no habita en templos hechos de manos, es cierto. Él está donde están 2 o 3, sin embargo, el lugar es importante también. Y Josías le interesaba, ¿no dijo David? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y si tuviera que escoger, yo escogería estar en tu casa antes que en otro lugar. Entonces Josías le interesaba la casa de Dios y por eso mandó repararla. Por eso mandó repararla. Y porque ¿qué hace alguien cuando deja a Dios, hermanos? ¿Qué es lo primero que hace? Abandona 2 cosas. Lo primero que hace un apóstata cuando deja a Dios, después de dejar a Dios, deja su casa y deja la ley, deja la Biblia. Es lo que hicieron. Entonces lo primero, cuando alguien deja este lugar, está dejando a Dios, ¿verdad? Ya no se congrega, dejó a Dios. La segunda cosa que deja, primero a Dios y luego el templo y luego la Biblia. Así funciona. Bueno, el tercer factor, capítulo 22:8 de Segunda de Reyes, 22:8 de Segunda de Reyes, el tercer factor más bien o principio que obró en Josías, 22:8, dice la Biblia. Entonces dijo al sumo sacerdote Hilcías, a Safán escriba, el libro de la ley se ha hallado. ¿Qué otro principio obró en Josías? ¿O qué otro factor? Amor a Dios primero, amor a su templo y la tercera, amor a la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Amor a la palabra de Dios. ¿Qué tanto amas la Biblia? ¿Darías tu vida por la Biblia? Muchos de nosotros, hermanos, ni siquiera le damos ni el tiempo, ni la atención a la Biblia. ¿Tú crees que vamos a dar la vida por ella? Amor a la palabra de Dios. Él se encontró, hermanos, un fragmento del pacto de Dios con Israel. Se encontró los 10 mandamientos, ¿verdad? Se encontró otras porciones de la Biblia y se la llevaron a Josías. Y Josías empezó a leerla y dice la Biblia que su corazón se enterneció. Capítulo 22, versículo 19. Su corazón se enterneció, su corazón se humilló al escuchar la Biblia. Yo creo que a algunos de nosotros, hermanos, incluyéndome a mí, se nos ha hecho un pellejo tan duro que no nos enternecemos y que no nos humillamos a la palabra de Dios como deberíamos hacerlo.
Este Josías se humilló. Le trajeron la Biblia y dijeron: mira, rey, aquí está, nos encontramos la ley de Dios. Estaba abandonada en la casa de Dios. ¿Dónde más? Y cuando se la leyeron, él cayó de rodillas y él le preguntó a esta profetisa, le dijo: oye, señora profetisa, respecto a lo que dice la ley, ¿qué va a pasar? Mira cómo la ley le habló, hermanos, cómo la palabra de Dios le habló, le enseñó, le motivó, y la palabra de Dios le sirvió para librar su vida y no ver el terrible mal que vendría. Mira qué ventajas tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Él amaba la palabra de Dios, por eso se humilló y se enterneció ante ella cuando se la leyeron. Qué importante, hermanos. Yo creo que debemos de amar la Biblia, y no solamente de boca, pero de veras amarla de hechos, ¿verdad? Yo no sé, yo les preguntaba qué tanto amas la Biblia, o qué tanto estamos dispuestos a dar por la Biblia. Yo creo que la forma como la leemos, las veces que la leemos, la forma como temblamos ante ella, la forma como hacemos decisiones por ella, se demuestra qué tanto la amamos. Sencillamente. El cuarto punto y el último, el otro principio que obró en Josías, seguramente, yo me lo estoy imaginando, Segunda de Reyes 22:13. ¿Cuáles son los 3 puntos que llevamos? Y amor a su palabra, ¿verdad? Él se interesó en estas cosas. Otras cosas que se interesó en Segunda de Reyes 22:13, dice aquí: id y preguntad a Jehová por mí. ¿Y por quién más? Y por todo el pueblo. Entonces el cuarto punto, ¿cuál sería? Amor a su pueblo. Porque Josías amaba a su pueblo, hermanos. Y él no solamente mandó preguntar por él. Él dijo: Señor, ¿qué nos depara? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Él no solamente dijo: Señor, pues ¿qué me depara? ¿Qué me espera a mí el futuro? Él dijo: Señor, ¿qué nos espera a todos? ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Qué va a pasar con esta nación? ¿Qué va a pasar con mis hermanos, con mis vecinos? Dinos, Señor, ¿qué va a pasar? Y la profetisa le dijo: Josías, de toda esta nación, tú eres el único. Tú eres el único. Tú eres el único que la vas a librar. Qué cosa tan terrible, hermanos. Tú eres el único. Eso quiere decir que todo lo que hicieron los demás fue en vano. ¿De qué sirvió que se comprometieran delante de Dios? ¿De qué sirvió que celebraran la Pascua? ¿De qué sirvió que dijeran: sí, vamos a ser fieles a Dios? Y no lo libró, no la libraron. Y con ello demostraban que no fueron sinceros. ¿Cuántos en las iglesias no son sinceros? No son sinceros. Haga lo que haga, digan lo que digan, y lo decimos con tristeza, hermanos. Claro que sí. Porque dijo Pablo: mi oración y mi deseo por Israel todos los días es para salud. Porque ellos tienen celo, pero no conforme a lo que es, a la verdad. Ellos están conforme a la ley. Y yo quiero que se salven. Pero tristemente lo que hacemos muchas veces no sirve y todo es en vano. Y al final se va a saber, ¿verdad? Después de que Josías, cuando él se murió, hermanos, 22 años después, viene Nabucodonosor y dejó Judá y Jerusalén como un desierto. Pero Josías ya estaba en la gloria. Y él no vio todo este terrible mal. Si el pueblo realmente se hubiera arrepentido, hermanos, esto no hubiera pasado, porque Dios le había dicho al profeta Jeremías: mira, Jeremías, si estos se arrepienten, los voy a perdonar. Y hermanos, no se arrepintieron, y eso prueba que no se arrepintieron, y la destrucción probaba que no estaban arrepentidos. Capítulo 23, versículo 1, ya lo leímos, dice que subió Josías a la casa de Dios, subió a la casa de Dios e invitó a todo el pueblo, porque queremos que vengan a la iglesia. Él los invitó a la casa de Dios y dice que les dio un discurso. ¿De qué les habló? A todo el pueblo.
¿De qué les habló ahí los versículos? Capítulo 23, versículo 1 en adelante. Dice que invitó a todo el pueblo y que les leyó la palabra de Dios. Eso es lo que necesitan, hermano. Él no les dio un discurso de política, ¿verdad? Como hoy en día vemos los políticos, vemos los que se dicen ser cristianos, como Adrián Romero, como todo este tipo de cosas que tú te estás imaginando, hablan de todo menos de la Biblia. Pero mira, cuando Josías vio reunida a toda su gente, él dijo, si este libro me hizo tanto bien a mí, pues yo lo voy a leer para que también a ellos les haga bien. Y dice que leyó la Biblia y se las leyó a ellos. Se las leyó. Y el pueblo decían amén y amén, gloria a Dios. ¿Eran sinceros? Nadie era sincero, hermano. Nadie era sincero. Nadie. Pero Josías sí. Uno allí era sincero y era Josías. Yo quiero, hermanos, que todos sean aquí sinceros. Y si a Josías le causó tanto bien la Biblia, porque sigue causando bien, hermanos, sigue haciendo bien. Mira todo lo que hizo la Biblia por Josías, ¿verdad? Se humilló, tembló e hizo todo conforme estaba escrito en el pacto, y él se comprometió y dijo, Señor, yo me comprometo, voy a hacer bien las cosas, igual que Josué dijo, Señor, yo y mi casa y yo también tenemos que hacer renovaciones del pacto todos los días, hermanos. Tenemos que ponernos ahí junto a la columna, como estaba Josías, ponernos junto a la columna y decirle, Dios, yo quiero que tú me digas cómo estoy delante de ti, ¿verdad? Dime cómo estoy delante de ti. Que le preguntemos al que sabe la palabra de Dios, que le preguntemos y le digamos, oye, ¿cómo estamos delante de Dios? Y si Él nos dice que estamos mal, que hagamos una renovación del pacto, que nos arrepintamos y que podamos apartar de nosotros la ira de Dios, hermanos, ¿verdad? Eso es importante, hermanos. Pues tenemos nosotros muchos buenos ejemplos. Josías no los tenía, nosotros sí. Entonces, aún con malos ejemplos, tú puedes ser excelente y puedes salir adelante. Tú dices, es que yo no tuve una mamá que me diera buenos ejemplos. No le hace. Puedes tú ser la mejor mujer aún sin una buena mamá. Tú dices, es que yo no tuve un papá que estuviera conmigo cuando yo lo necesitaba. No le hace. Tú puedes ser excelente aún sin estos buenos ejemplos. Claro que sí puedes. Josías pudo. Y desde los 8 años. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nosotros tenemos a Dios, tenemos su Biblia, tenemos su palabra. Hermanos, yo quiero que todos seamos sinceros, no por festejar la Pascua, no por prometer, no por decir cuántas veces prometemos y decimos que yo y tal, y no pienses que Dios se lo toma a la ligera, ¿verdad? Cuando nosotros prometemos y decimos, no, ahora sí, de aquí para el real, y voy a ser bien fiel y todo. No, la Biblia dice que no prometas. No prometamos nada, hermanos. Dios dice que mejor que seamos sí o que seamos no. Es más, Cristo dijo, ni andes diciendo sí, sí, ni tampoco jures. Ten cuidado de jurar y de qué palabra va a salir de tu boca, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Hermanos, sigamos al Señor. Aún si todos se van, todos se mueren, todos se pierden, si aún el día que nuestros papás se fallezcan, aún si yo me muero, aún lo que pase, lo que sucede, Dios es el mismo, hermanos. Y Él está todavía allí. Él no ha cambiado, hermanos. Pongamos nuestros ojos en Él, ¿verdad? Sigámoslo, porque algún día estaremos con Él. Amén.